¿Existe acaso mayor símbolo de resiliencia que pelear contra los mismísimos dioses? Si Dios es esa figura bíblica y ancestral que nos impone un camino a seguir, entonces, que le den a Dios y a sus leyes causalidad, dioses, destino y un cuerno. Desde que he nacido, solo he sabido luchar con esta espada, un halcón angelical con garras de demonio, unos lobos nocturnos acechando a un niño indefenso por la noche, un padre capaz de vender a su propio hijo adoptivo por diversión, ser perseguido por demonios en las noches más oscuras, perderlo todo y recuperarlo para después volver a perderlo, luchar. Luchar es la única respuesta. No pretendas vivir tranquilo si no eres capaz de coexistir con la tormenta. ¿Qué conocemos como tragedia? Ese concepto intangible que nos hace esclavos en un mundo cruel. ¿Se puede acaso escapar de sus despiadadas garras? En nuestra realidad, vivimos rodeados de esa fuerza. La tragedia nos corrompe por dentro y nos convierte en personas que no somos nosotros realmente. Guerras, mal de amores, traiciones, malas experiencias. Sin embargo, ¿quién dice que tengamos que resignarnos dentro de ese concepto? ¿Quién dice que no podamos superar la tragedia para vivir de una forma no nociva para nosotros mismos? Según Guts, no existe un paraíso al cual podamos escapar. Da igual qué continente pisemos, siempre habrá hambre, ruina y tristeza. La maldad nos ataca a todos, ella no entiende de moral ni de ética. Da igual que seas la persona más amable del mundo, nadie te salva de recibir críticas por tus aparentes amigos a las espaldas. Da igual que seas la mejor madre que haya pisado la faz de la tierra, solo es necesario un tumor cerebral para arruinar las vidas de tus allegados. Pero, ¿y si realmente existe un paraíso? Ese paraíso solo se puede poner frente a ti siempre y cuando hagas la misma acción, luchar. El mundo es cruel, vacío y sin sentido, pero en él existen cosas hermosas por las cuales merece la pena pelear. En el día de hoy, Guts, el espadachín negro, el perro rabioso, la bestia de la oscuridad, el guerrero de la edad dorada, el sacrificio, el asesino de los 100 hombres. ¿Qué es el odio? ¿De dónde se origina? ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar cuando la tragedia llega a nosotros? Todos nosotros somos los protagonistas de nuestras propias tragedias, pero ¿quién dice que tenemos que arrodillarnos ante ellas? ¿Destino, causalidad, fuerzas invisibles? ¿En serio? ¿Existe acaso algo más pesimista que dejar en manos del concepto del destino tales cosas como tu propia vida? Considero el espadachín negro uno de los mejores prólogos introductorios de la fantasía. Ahora me voy a poner un poco nerd, pero bueno, es la que hay. Para que un prólogo cumpla su propósito, necesita reunir las siguientes características. En primer lugar, con su primera línea, tiene que ser capaz de mostrar de lo que va la historia. Así de difícil es crear una historia. Kentaro Miura nos deleitó con una escena bizarra cuanto menos en la primera página de todas. Y sin duda siento que es totalmente acertada. Con tan solo un panel, somos capaces de entender diferentes cosas. 1. Guts buscaba a ese demonio por algún motivo, por lo que celebra al ver que se transforma. El mundo es oscuro y puedes morir en cualquier momento, y además de ello, que el autor te diga que el protagonista es capaz de zumbarse a un demonio con tal de matarlo, te dice mucho de lo que significa la guerra para él, por lo que sin duda, las primeras líneas de Berserk son las indicadas. Y justo después de esa escena, vemos como Guts mira el cadáver del demonio con angustia, dando a entender que incluso hasta él puede sentir asco de sí mismo.
Tan solo 4 jodidas páginas y ya somos capaces de descubrir una de las enormes capas de complejidad que mueven al personaje de Guts. Descubrimos las líneas morales por las que se mueve y además descubrimos lo oscuro del mundo de Berserk. Este prólogo, titulado Espadachín Negro, además de mostrarnos el contexto en el que se desarrolla la historia, también hace lo más importante de todo, plantear preguntas. ¿Por qué Guts llegaría hasta ese extremo con tal de matar demonios, en este caso apóstoles? ¿Por qué tiene un estigma en la espalda? ¿Qué es ese huevo rojo del destino? Y la mejor de todas, ¿quién narices es Griffith? Después de unos capítulos de sangre, donde vemos uno de los puntos más bajos del personaje, Kentaro Miura nos hablaría de tales cosas como los objetivos y propósitos, teniendo a Guts como un punto de vista muy liberal sobre la correlación entre la muerte y los sueños, cosas que solo agrandecen todavía más al personaje. Para algunos, este prólogo es algo sacado de la manga. Una vez escuché a alguien decir que Guts fue reescrito y que al comienzo solo era un edgy que buscaba venganza, a lo que yo le miré y asentí porque no merecía tan siquiera la pena discutir. Porque no tardamos más de 2 capítulos en darnos cuenta de que detrás de todas esas capas de odio y egocentrismo solo hay un hombre triste y vacío. Después de matar al conde y comportarse como un cabrón con su hija, nos damos cuenta de que Guts es alguien que utiliza esa arrogancia para tapar las partes de su ser que no quiere que sean descubiertas. Esa sensación dura un instante, a través de una sola lágrima, como el rocío en el amanecer. Vale, las preguntas ya han sido planteadas, ya sabemos que este tipo tiene algo más que odio dentro de sí, pero ahora tenemos que descubrir de dónde viene todo ese odio. El Espadachín Negro es una introducción plenamente dedicada a plantear preguntas, y Dios santo, cuando lo leí por primera vez no pude evitar necesitar saber más sobre ese mundo y sus conflictos. Detrás de esa lágrima prematura e inesperada, descubriríamos la mayor tragedia protagónica que yo he sido capaz de leer alguna vez en mi vida. Guts significa tripas o vísceras, referenciando al día en el que una banda de mercenarios le adoptó bajo los cadáveres ahogados, presenciar la demencia de su propia madre, tener que aprender a pelear con una espada gigantesca para sobrevivir, ser guiado por uno de los peores mercenarios del reino, ser maltratado físicamente y vendido para que abusen de él, haciendo que su única salvación sea luchar y seguir luchando para estar vivo, en los campos de batalla, llevarse el botín, forjar su propia línea moral sobre lo que está bien y lo que está mal. La vida de Guts, desde el momento en el que nació, estaba destinada a la eterna lucha, una lucha incesable con el destino, esa fuerza invisible que Guts había esquivado desde la niñez. Desgraciadamente, por un malentendido, asesinó a su propio padre adoptivo, al cual le vendió como si fuese un objeto, le cortó el cuello y tuvo que huir hacia el paradero desconocido. Con varias flechas incrustadas en su piel bajo el cielo estrellado, Guts se movió por instinto, logró levantarse por su fuerza de voluntad, empuñó la espada que le había acompañado tantas veces, como si de un órgano más se tratase, y avanzó. Al joven solo le sucedieron cosas malas, incluso pensó en su muerte como una salvación, pero cuando los lobos acecharon a la presa, el cazador sacó a relucir sus colmillos para devorar a la fuerza llamada destino. Pasado un tiempo de esa trágica época de su vida, Guts se convertiría en un mercenario por su cuenta, forjando su propia filosofía y desarrollando diferentes capas de arrogancia como respuesta a la crueldad del mundo. No obstante, la verdadera tragedia no había hecho nada más que comenzar, porque somos testigos del liderazgo de Griffith en tercera persona, mediante una pelea que representa la asignación de roles entre amo y esclavo. Guts termina convirtiéndose en el esclavo de Griffith. Como bien hablé en el vídeo específico de este antagonista, la relación entre amo y esclavo pasa por diferentes fases, la asignación de roles, la dependencia del amo o por ejemplo la liberación del esclavo en el último punto de todos, diferentes puntos que traté cuando hablé del personaje con el rol del amo. Así que creo que en vez de centrarnos más en esta relación interpersonal, que también lo haremos, hablaremos de los aspectos humanos que caracterizan al personaje de Guts en este arco. No obstante, antes de comenzar a explicar este ciclo argumental, debería de explicar mi perspectiva sobre el mensaje de Berserk. Para mí, la obra de Kentaro Miura reúne cientos de mensajes principales, pero sin duda, el que más me impactó fue el de la reconstrucción personal. Trataremos este concepto durante todo el vídeo, solo quería plantearlo ahora mismo para que en el futuro se quede en tu cabeza y lo puedas recordar más fácilmente. Griffith le otorga a Guts la oportunidad de pelear bajo su mando, es decir, blandir su espada por el bien mayor más allá del egoísmo. Después del establecimiento de los roles, a Guts no le quedaría más que otra que aceptar. No obstante, en cierta medida, no fue una mala decisión.
Al Guts estar bajo el mando de Griffith, logró experimentar sensaciones que jamás había vivido. La vida de Guts, la cual se había caracterizado por la tragedia y el bucle sin fin de la pérdida de esperanza, ahora se comenzaba a llenar de lazos, en efecto, lazos humanos. Hasta ahora, Guts no había sido capaz de experimentar algo parecido a una amistad, un amor genuino o un viejo compañero con quien conversar bajo una hoguera entre el ambiente de la camaradería. Es por eso que la introducción de Guts a la banda del Halcón es sinónimo de reconstrucción, una segunda oportunidad en un mundo que aparentemente te había rechazado. No obstante, el intercambio equivalente de la felicidad momentánea también llevaba consigo dolor. La muerte seguía acompañando a Guts, pese a que nuestro protagonista siguiese creyéndose invencible. Asesinar a cientos de hombres con tal de salvar a una mujer por la que guardas un respeto interior. Pelear contra un apóstol titánico de la mano de tu mejor amigo, haciendo que, incluso el dolor de haberte roto decenas de huesos, se pueda soportar siempre y cuando soportes unas risas con tus amigos. Pese a que todo parecía andar bien, todavía seguíamos sin tener ni idea alguna de lo que le había llevado a Guts buscar esa venganza contra Griffith. Es por eso por lo que el espadachín negro del comienzo de la historia es tan importante. De hecho, los elementos fantásticos se vieron reducidos en mayor medida para acentuar el ambiente medieval, haciendo que como lectores seamos incapaces de comprender el prólogo. Es aquí cuando llega el dilema sobre los sueños, una temática que gira alrededor de Griffith. Guts había estado años blandiendo su espada por Griffith, pero ¿y si no estaba haciendo lo correcto? Al ser Guts un esclavo, comenzó a realizar acciones por las cuales Griffith se veía beneficiado, con la diferencia de que era Guts quien se veía perjudicado. Matar a altos cargos nobles junto al asesinato de un niño por accidente, para después ir a decirle a tu amo que has cumplido tu misión y escuchar una conversación que te derrumba por todos lados. La confirmación de la visión de Griffith sobre Guts y su amistad derrumba al protagonista. No por nada la narrativa visual nos muestra a un protagonista en la parte más baja de los escalones, un panel sinónimo de esclavitud. Es aquí donde se nos plantea el dilema moral de los sueños, un dilema que acompaña al personaje de Griffith en todo su viaje. ¿Qué es tener un sueño? ¿Eres acaso inferior si no tienes uno? Esta escena es dolorosa tanto para el protagonista como para el lector. La traición de alguien a quien considerabas un amigo, sin duda, es desgarradora. Gracias a estas palabras, Guts termina marchándose de la banda del Halcón después de cumplir con su trabajo. Se desharía de la vida que había envuelto para construir y forjar su propio camino. Da igual que no sepas hacia dónde ir, eso lo podrás descubrir mientras caminas. Se despediría de sus amigos tales como Judeau, el maestro de las dagas, arma que Guts aprendería a usar en el futuro, del idiota de Corcus o del inocente Pippin, aunque tristemente también tenía que pasar por la barrera llamada Casca, mujer la cual fue el motivo por el que Guts asesinó a 100 hombres en el campo de batalla. Pero en esa montaña de nieve se encontraba el amo esperando a su esclavo. La única forma de escapar de la esclavitud era peleando, como absolutamente todo en este manga, lucha. Guts aprovecharía la oportunidad y terminaría escapando de Griffith, encontrando de nuevo su libertad. Claro está que ya todos conocemos lo que desencadena esta acción, la inseguridad de Griffith junto a sus sentimientos imposibles de definir. Amor, amistad, posesión, atracción sexual. Los sentimientos de un dios siempre serán incomprensibles. Griffith termina haciendo una completa locura que no hace nada más que condenar a su ejército y a sí mismo, aunque Guts no era conocedor de ello. Él estuvo un par de años yendo de coliseo en coliseo comprobando su fuerza, buscando un sentido a su existencia, buscando un sueño o un motivo que le convirtiese en alguien a la par que Griffith, aunque no le dio demasiado tiempo para hacerlo, debido a que el caballero Calavera se encontraba ahí para advertir al espadachín que el día prometido estaba a punto de llegar. Guts inevitablemente se entera de lo sucedido, y de lo que tuvo que vivir con Casca convirtiéndose en la líder de la banda del Halcón. La tensión que se había desarrollado entre estos dos personajes estalló en un capítulo que es la clara muestra del descubrimiento personal y emocional, donde Guts logra superar por un tiempo el trauma que le dejó Donovan, con una Casca que se había convertido en algo más que una compañera mercenaria. El resultado del rescate de Griffith ya lo conocemos a la perfección también. La demencia y la locura hicieron que Griffith alzase el brazo para alcanzar el Behelit. Tanto Guts como Casca no dieron tiempo para pensar en qué hacer con sus vidas, ya que una vez el sol negro apareció, las vidas de los presentes jamás serían igual. El sacrificio trajo consigo una de las mayores epopeyas jamás contadas, el completo genocidio de los que algún día fueron hermanos, la traición de un líder que sacrificó todo para llegar a la cima, y entre las aguas de ese mar de sangre y cadáveres se encontraba Guts, un hombre que había sido marcado por las fuerzas oscuras de por vida, condenado a vivir eternamente, siendo perseguido por demonios, condenado a recordar ese escenario todos los días, condenado a revivir esos recuerdos, el abuso de su amada enfrente suya,
condenado a la tragedia. La Edad Dorada y el Espadachín Negro forman parte de un todo, el planteamiento de preguntas y las respuestas de las mismas, un ciclo perfecto que concluye el mejor arco argumental jamás creado en toda la literatura. ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que nos queda por saber sobre la vida de Guts? Señoras y señores, la Edad Dorada es tan solo el comienzo de la mayor fantasía creada en la literatura. Este arco solo es la introducción para contarnos un desarrollo personal caracterizado por la resiliencia y la reconstrucción. Al conocer todo lo sucedido en la Edad Dorada, cuando vemos a ese Guts arrogante y nihilista no nos causa tanto rechazo, porque hemos sido capaces de entender cuáles fueron los momentos que le llevaron a ser así. Su lucha eterna con el fin de matar apóstoles continuó con el paso de los años, una lucha contra el mismísimo destino con tal de vengarse de Griffith, pero la soledad y el odio habían sido tan fuertes que el tiempo por el que se podían mantener era limitado. Vivir con un estado mental de esas características toda la vida solo podía llevarte a la muerte, cosa que Guts entiende en el final de este arco. Y mira, os voy a decir una cosa, pero no muy alto para que no me escuche mucha gente. Prefiero el arco de los niños perdidos al de la Edad Dorada. Para mí este arco es como experimentar de primera mano las consecuencias de ir por el mal camino. Todo comienza cuando Guts investiga sobre unas tierras donde se decían que habitaban las hadas. Todo porque cierta niña le dijo que si iba ahí, se convertiría en una. No obstante, nuestro protagonista sabe de sobra que cosas tan bonitas no existen, por lo que como lectores nos quedamos expectantes ante la lucha contra un apóstol. Una pelea donde no tenemos de idea de quién es el retador ni quién es el retado. Una pelea donde no sabemos quién es el verdadero demonio. Una batalla tan cruel y despiadada que solo haces que vibrar y sentir cada jodido panel. Tanto la joven como Rosine veían el bosque como un paraíso para escapar, los malos tratos familiares o la crueldad y pobreza del mundo medieval. Todos somos esclavos de algo. En este caso, las niñas eran esclavas de pensar que había un paraíso al cual escapar, pero es Guts quien de forma cruel destapa este paraíso y lo hace ver como lo que realmente es, un bosque infernal donde solo hay muerte y desesperación, haciéndole ver a la joven que en la crueldad de la vida no existe un paraíso al cual se pueda escapar. Guts fue deleitado por decenas de paraísos, no obstante, cada vez que fue a buscarlos experimentó la tragedia. Pensar que su padre era alguien que velaba por él, ser un mercenario de la banda del halcón para posterior ser traicionado por tu mejor amigo de la peor forma posible. El paraíso que veía Guts en la búsqueda de venganza, convirtiéndose solo en una vía para sentir algo más que dolor. No hay un paraíso al cual se pueda escapar. Es por eso por lo que lo único que podemos hacer es lidiar con estas fuerzas invisibles, luchando, seguir luchando de forma resiliente para poder convivir con la tormenta. No obstante, ¿de qué sirve la lucha si estás solo? En serio, ¿es gratificante luchar de forma incesable si al final llegas a tu casa sin que nadie te reciba? Como consecuencia de la búsqueda de venganza, somos testigos de un Guts devastado, y es aquí donde quiero hacer un enorme índice en el que considero uno de los mejores capítulos de Berserk, por no decir mi favorito. Una referencia subtextual entre una espada rota y un corazón asolado. Guts vuelve a visitar a Godo y la gente que le salvó del eclipse, solo para darse cuenta de que Casca estaba perdida en algún lugar. El espadachín comienza a culpar a todo el mundo, su ego le impedía ver que él era realmente quien tenía la culpa. La conversación que tiene con Godo en la parte alta de la cabaña es sencillamente una caricia al corazón, un conjunto de diálogos que se resumen en concreto lo que es el personaje de Guts, un sermón casi paternal donde Guts es el culpable de querer luchar por todo solo, por culpa de la venganza. Guts no prestó atención a Casca, todo porque en vez de sufrir juntos, Guts decidió sufrir en soledad. ¿Quién iba a decir que un personaje tan secundario como lo era Godo iba a ser capaz de ayudar tanto al protagonista? Desde hacer que Guts se diese cuenta de que no estaba solo, hasta escuchar los gemidos de dolor del espadachín al recordar lo vivido en el eclipse. Inclusive logró entender la guerra en la que se encontraba Guts, siendo el único que comprender las raíces de sus sentimientos de venganza. Pero ¿por qué no dejarlo todo atrás? El odio, los lloros y las quejas, ¿por qué no buscarla y sufrir juntos? Este capítulo contiene una cantidad de simbolismos y foreshadowings que hacen que mi corazón palpite cada vez más. Eres como una espada gritada en el campo de batalla, llena de cicatrices y con manchas de sangre, un guerrero con una herida fatal. No obstante, ante el fallecimiento del guerrero, Godo decidiría darle una segunda oportunidad a la matadragones de Guts. Prendió las chispas de fuego y revivió el alma de la espada, enlazando a la Dragon Slayer con el corazón de Gustavo. Este capítulo es sinónimo de renacimiento personal, ya que somos testigos del sermón que necesitaba Guts.
En la vida tomamos diferentes decisiones, algunas nos pueden llevar por un camino nocivo y otras por uno positivo. Sin embargo, si tomamos todas esas decisiones solos, cabe la posibilidad de que pequemos de egoísmo y terminamos errando. Por eso la gente en nuestro alrededor es tan importante. Todos necesitamos a un godo en nuestra vida. Todos necesitamos a alguien que pueda hablarnos sin tapujos para bajarnos de nuestro pedestal en el que creemos que siempre tomamos las mejores decisiones. Nunca jamás volveré a perderla. La línea entre la venganza y la búsqueda, el descubrimiento y redescubrimiento sobre volver a ver a tu antigua persona. Este arco sirve expresamente para que como lectores entendamos que Guts es un humano que comete errores. Uno de esos tantos errores fue el de abandonar a su amada, una mujer completamente inestable. Pero, ¿qué es esa otra cosa que nos caracteriza a nosotros los humanos? En efecto, el cambio. A través de la corriente existencialista, podemos cambiar de parecer docenas de veces y que éstas se queden cortas. La belleza de la humanidad reside en que podemos cambiar como individuos. En este arco somos capaces de encontrar a un Guts diferente, uno abierto a la posibilidad del cambio, alguien que permitiría que su espada se volviese más pesada con el fin de proteger a lo que todavía le quedaba. Cuando Guts ve a Casca por primera vez, podemos ver su expresión que es de pura vergüenza, porque ¿qué sería de los humanos si no fuésemos capaces de avergonzarnos de nosotros mismos? Gracias a la narrativa visual, somos testigos de cómo Guts es capaz de renunciar a su venganza cuando recuerda que tiene Casca detrás suya. El odio y el resquemor seguían ahí dentro, pero más allá de eso, todavía se encontraba ella en el escenario. Pero como nuestro protagonista logró abrirse al cambio para no quedarse muerto, optó por la acción de protegerla. Como viene recalcado muchas veces en el vídeo, para mí Berserk es un mensaje de reconstrucción personal. La persona que supuestamente lo perdió todo, siguió luchando contra las fuerzas del destino para sobrevivir. Es aquí donde Berserk comienza a tratar otro punto precioso, la nostalgia, el reencuentro con tu antiguo ser, luchar por algo más que tu ego, dejar momentáneamente la venganza de lado, aceptar el dolor de la madura Berserker con el único fin de que nadie salga herido, buscar refugio en sus compañeros, formar parte del desarrollo de Farnese con la crítica y temática religiosa, incluso convertirse en una especie de mentor para Isidoro. Señoras y señores, esto es Berserk, la reconstrucción. Después de la tragedia, la vida te puede deleitar con lazos preciosos incluso más fuertes que los anteriores, porque la esencia de Berserk no se encuentra en lo sangriento ni en lo edgy, se encuentra en estos pequeños momentos, en este paisaje anaranjado bajo la orilla de una playa, una respiración tenue y un momento de tranquilidad en la tormenta. Guts estaba en proceso de reconstrucción. Este es el motivo por el que da el brazo a torcer para colaborar con otras personas. Esta reconstrucción se puede asociar con el renacimiento personal, porque cuando le preguntaron a Guts sobre su estancia en la banda del halcón, él simplemente la negó, como si no hubiese existido esa etapa de su vida. Y también hizo oídos sordos cuando se nombró el seudónimo del asesino de los 100 hombres. Este es el Guts que hace de Berserk una historia tan especial. Una lucha infernal contra tu propio pasado, renaciendo a posterior de haber aprendido tus errores. El tiempo en Berserk seguiría fluyendo, el objetivo era que Casca recuperase su memoria, ya no era Griffith ni la venganza, ahora era algo mucho más humano. Se estaba a punto de conseguir el objetivo, pero el grupo de Guts termina en medio de un conflicto con el dios del mar. Sí, venga, haters de Berserk, ya podéis decir que hay un total de 15 capítulos aburridos para decir que Berserk no es el mejor puto seinen de la historia. Bueno, me desvío, que en esta clase de vídeos no sacaré el review sardido. No obstante, este arco argumental tiene una pequeña historieta. Una historieta que nos recuerda al Berserk que basaba su temática al más puro estilo medieval, con un Guts adolescente después de la muerte de Gambino, un pequeño cuento que podría ser perfectamente un one shot aparte, pero Miura te lo cuela aquí para que sientas esa paz mental. Guts termina siendo secuestrado, pero incluso en lo que parecía ser una mísera e inminente muerte, se encontró vida, una vida representada con una flor y una pequeña elfa ayudando a Guts a recuperarse, unos capítulos que nos hablan del sacrificio personal por un bien mayor, justamente lo que estaba haciendo Guts en el arco del dios del mar, sacrificarse a sí mismo con tal de ayudar al barco del resto, pero con el pequeño detalle de que gracias al pensamiento resiliente y la fuerza de voluntad, Guts continúa adelante. Logra escapar de los bandidos para apreciar la belleza momentánea de la flor que un día le salvó, mostrando una preciosa sonrisa que no hace más que recalcar el mensaje de Berserk. Mientras sigas luchando, la belleza te esperará en algún lugar. ¿Qué es lo que queda cuando aparentemente has conseguido tu objetivo? Que la tragedia continúa, la tormenta nunca cesa, siempre estará viva. La fina línea entre notar su presencia o no es el ritmo en el que los rayos caen. Momentáneamente, la paz llegó a Guts. En la isla de los elfos, sería capaz de apartarse de su armadura, disfrutar de unos días de tranquilidad con su amada y sus camaradas. Guts había encontrado un lugar en el que le habían ofrecido vivir de por vida. Es aquí donde se nos plantean más dilemas todavía en el personaje. ¿Qué hacer una vez se alcanza un sueño? El sueño de Guts había dejado de ser la venganza.
ahora buscaba incesantemente el bien de su alrededor. No obstante, una vez conseguido entre el ambiente de la fantasía, lo único que le quedaba era esa espada que tanto le había acompañado. Aquí Berserk podría haber tratado más en profundidad el vacío personal que se siente al conseguir un sueño, pero pienso que eso será más bien el dilema de Griffith a futuro. Pero por suerte o por desgracia, la tragedia continúa, de forma incesable, sin darle un respiro al protagonista. Los dioses habían decidido el destino de Guts. Como bien dijo el sabio Skull Knight, no siempre se puede tener un final feliz. Aunque Casca hubiese vuelto después de ser arrastrada por el perro de la oscuridad, el trauma seguía en su mente, impidiéndole ver a su amado con normalidad, porque el pasado nunca es mentiroso, el pasado siempre está ahí, recordándonos a todos nosotros lo que nos sucedió. Quien está marcado con el estigma está eternamente condenado a ser perseguido por esos demonios por el resto de su vida, unos demonios sinónimos de oscuridad, unos demonios sinónimos de trágica nostalgia. Pero ¿quién dice que haya que resignarse ante el destino? ¿Hay acaso mayor símbolo de resiliencia que pelear contra los mismísimos dioses? Guts es ese personaje cuyo destino estaba asignado antes de nacer. Nacido entre el cadáver de una esclava, su muerte era el único fin posible, conviviendo una y otra vez en un mundo rechazando su existencia. Los lobos nocturnos siempre estarán presentes en la vida de Guts, en forma de padre adoptivo, en forma de halcón misericordioso o la mismísima soledad. En este canal he hablado varias veces del destino, no obstante, siempre es útil volver a recordarlo. A lo largo de la historia de la filosofía, algunos pensadores han considerado que el destino era una verdad empírica. Obviamente, yo no puedo estar más en desacuerdo con esta afirmación. ¿Qué sería de nuestras vidas si nos arrodillásemos ante la fuerza invisible llamada destino? Si Dios nos asigna un destino cuando nacemos, entonces que le den a Dios. Guts es el ejemplo perfecto que demuestra que se puede pelear contra estas fuerzas oscuras. No obstante, el camino siempre estará lleno de penurias y tragedias. Puede que incluso tu propia espada te abandone en tu momento más difícil, o que el pasado te persiga constantemente y te impida vivir con tu amada por ser un marcado por los dioses. Puede que esa sensación de angustia te haga perecer. Pero tranquilo, porque todo eventualmente desaparecerá después de una sucesión de lágrimas, como el rocío en el amanecer. A través de la exploración temática en la personalidad de Guts, somos testigos de un personaje imperfecto. Alrededor de la obra hay veces que él es la persona más cuerda de todas, otras en las que él es un enorme psicópata sin salvación con un nihilismo profundo en su interior. Pero la balanza se va hacia un lado positivo, porque a través de un personaje trágico somos capaces de ver una voluntad inquebrantable. Siendo estoicos, a mí Guts me ha ayudado en el peor momento de mi vida, pero fue cuando me metí dentro de esas páginas, fue gracias a observar su camino como espadachín, que pude aplicar sus enseñanzas, porque como seres humanos somos genéticamente imperfectos, pero siempre y cuando tengamos la mentalidad de progresar, podremos mejorar. Esto es lo que nos hace humanos y personas, apreciar a nuestro alrededor. Quizás me guste bastante Guts porque es una presencia que siempre está ahí mostrando apoyo, pero nunca es muy habladora. Es alguien reservado, pero que te ayudará cuando necesites ayuda. No es alguien que se excusa constantemente con que ha sufrido mucho en el pasado. Él acepta su sufrimiento para seguir adelante de una forma valiente y brusca. Cada uno de nosotros tiene su propio eclipse. Dime, ¿recuerdas algún evento que haya cambiado por completo el transcurso de tu vida? Yo tengo varios, pero como Guts no hablaré sobre cuáles son. Porque al igual que yo, todos estamos marcados por los dioses, una marca que nos hará recordar eventos traumáticos de diferente índole a lo largo de nuestras vidas. Pero aún así, aquí estamos, reconstruyéndonos, forjando nuevos lazos y aprendiendo como seres vivos, porque esto es Berserk, la mejor historia jamás contada en la literatura. Esto es la belleza del arte y de la vida. Esta playa o esta pequeña flor son simbolismos que representan el más puro humanismo, y Guts es el espadachín que logra avanzar sobre todos esos obstáculos para seguir con vida, porque todos tenemos algo por lo que luchar, porque siempre hay vida en algún lugar que nos está esperando, porque todos tenemos esa isla de los elfos por la que merezca la pena seguir vivos. Incluso algunos tendremos nuestro propio archienemigo o conflictos amorosos, pero la grandeza de Guts reside en cambiar para no moverse por emociones negativas como el odio o la venganza. Su gran grandeza reside en aguantar esa espada. Da igual lo pesada que termine volviéndose, da igual toda la gente que haya que proteger, porque no hay mayor representación del humanismo que cubrir una débil flor con las ardientes llamaradas de la esperanza, porque la vida es esperanza y eterna lucha. Por eso, Guts es vida, Guts es esperanza, Guts lo es todo.